Pues, Oscar, yo no sé si Colombia, bajo Gustavo Petro, prestaría su territorio para que entren tropas gringas hacia Venezuela. Creo que esa teoría no la veo muy posible, pero ¿por qué no le preguntamos mejor a otro especialista? Vamos a seguir hablando de este tema desde otro punto de vista, desde el punto de vista más internacionalista, geopolítico, tal vez, con el señor Ignacio Montes de Oca. Es escritor y periodista y pues se especializó en todo el tema de conflictos internacionales. Señor Oca, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas aquí, a ver si usted nos ayuda a desenredarnos porque hay muchas teorías conspirativas, hay desinformación, como lo mencionábamos al principio. Desde su punto de vista, ¿usted ve posible una invasión o un ataque militar de los Estados Unidos en territorio venezolano? No lo veo por dos motivos. El primero es que Trump prometió en su campaña que no iba a involucrar a los Estados Unidos en la guerra. Un ingreso a Venezuela implicaría involucrarse en un conflicto largo, porque más allá de que el 70% de la población, por lo menos es lo que indican las elecciones de julio, está a favor de, que está en la oposición, está en contra del gobierno, existe un 30% que está fanatizado o no tiene nada para perder en caso de que sea derrocado el gobierno. Y el segundo motivo es una cuestión histórico-numérica, y es que para la invasión de Panamá en el 89 se necesitaron 27.000 soldados, 27.600 soldados que eran de élite. Estaban los Rangers, estaban los Boinas Verdes, estaba quizás lo mejor que tenía Estados Unidos en ese momento, para tomar un territorio que tiene 75.000 kilómetros cuadrados, una población que en ese momento era de 3 millones de habitantes, y defendido por una Guardia Nacional de 12.000 guardias nacionales, para la redundancia, con armamento liviano. En el caso de Venezuela hablamos de 28 millones de personas, de 930.000 kilómetros cuadrados, y la presencia de estos fanáticos, y 4.000 soldados, 4.000 marines, por más que sean los mejores del mundo, no alcanzan para hacer una incursión que tenga por lo menos alguna probabilidad de victoria. Me parece que es mucho más factible la idea de que Estados Unidos quiere ejercer un control sobre las rutas del narcotráfico que abastecen al régimen de Maduro, y al mismo tiempo esas tropas también son un mensaje para los países de la región que forman parte de ese entretejido de escalas y trasiego de la droga para que llegue a los mercados de Estados Unidos o de Europa. Así que creo que la presencia de los Marines tiene más que ver con eso que con la inminencia de una invasión. Entonces lo que usted dice, lo que quisiera, o el objetivo de Estados Unidos con este despliegue de tropas y de buques, es interrumpir el comercio narcotraficante que se realiza en el Mar Caribe y enviar un mensaje a los grupos narcotraficantes de la región. Exacto. Las cifras son elocuentes. Cuando hablamos del dinero que mueve la droga, solamente la cocaína, en Venezuela estamos hablando de 8.200 millones de dólares. En un país que tiene un presupuesto de defensa de 688 millones y que tiene ingresos totales por petróleo, que es su principal fuente de divisas, de 15.000 millones de dólares, esos 8.200 millones de dólares son una fortuna, que es lo que Maduro canjea por, Maduro y su gente, ¿no?, del chavismo, canjean por poder político. Cortar ese ingreso implica debilitarlo, y me parece que esa era la promesa que había hecho Trump a sus electores. Cortar el tráfico de drogas, cortar también el tráfico de inmigrantes, que también está en parte manejado por el cártel de los soles, y además de eso, dar una señal contundente de que se quiere hacer algo respecto al escenario de América Latina, que necesita también de algunas señales. Esta flota es un mensaje para Venezuela, para Maduro, pero también para el resto de la región. Pero Ignacio, hay algo que no se entiende, y es esta dualidad de relación que tiene Venezuela y Estados Unidos. Porque por un lado vienen los buques a amedrentar, a presionar a Nicolás Maduro y al Estado venezolano en contra del cartel de los soles, pero por el otro lado Estados Unidos le aprueba la licencia Chevron para que siga exportando petróleo y sigue enviando migrantes deportados de Estados Unidos a Venezuela. La pregunta es, sí, bueno, ¿cuál relación es? O sea, ¿cuál es la verdadera relación de Estados Unidos y Venezuela? ¿La que amedrenta o la que coopera, entre comillas? Vamos a un dato fundamental. Trump designó 3 negociadores especiales, uno para Medio Oriente y Rusia, que es Witkoff, otro para Ucrania, que es Kellogg, y otro para Venezuela, que es Garnett. Es decir, Trump tiene mucho para negociar con Maduro.
Es decir, por eso tiene un negociador especial. Este amedrentamiento del que estamos hablando tiene que ver con que no solamente habla el idioma de las armas o de las amenazas, sino que también está siempre dispuesto a negociar. Ha negociado la liberación de rehenes porque no va a negociar la licencia de Chevron. Entonces, hay que distinguir dos objetivos que son diferentes. Uno es el objetivo de debilitar al régimen para negociar y otro es el objetivo de los venezolanos de cambiar el régimen de Maduro por una democracia formal. Entonces, eso ahí se rompe la dualidad. Una cosa es lo que desea Trump y otra cosa es lo que sería la situación ideal del regreso de la democracia a Venezuela. Ahora, señor Montes, ¿usted cree que Venezuela sí se va a debilitar con estos movimientos que estamos viendo en el Mar Caribe? Porque hemos visto el trasegar del narcotráfico, es decir, es un delito que se transforma, se camufla, se convierte, siempre busca salidas. Pueden estar ahí los buques de guerra de los Estados Unidos para cortar ese comercio de droga, pero se van a ir en algún momento o se van a encontrar otras rutas. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción desde Venezuela, desde Nicolás Maduro? ¿Qué va a hacer? Es que eso es lo que queremos ver. A ver, no es solamente el bloqueo en el Caribe, también hay un bloqueo similar en la costa del Pacífico. En febrero de este año, Estados Unidos desplegó buques y aviones de manera similar y sin tanta prensa. Por supuesto, no es solamente el cártel de los soles el que tiene que buscar alternativas, quizás las busque por lo que se llama la autopista 10, que es la ruta que va a través de África para Europa, quizás busque a través de Brasil, pero Brasil, ya Lula ha decidido colaborar con Estados Unidos al recibir un avión de inteligencia de los Estados Unidos mientras empezaba el bloqueo. Quizás los cárteles tengan que buscar otros métodos, pero siempre sí, es tal como lo señalan. Es un error pensar que estamos ante una especie de serie de televisión que tiene un principio y un fin. Esto es un escenario dinámico y hay que seguir observando cuál es la reacción de los cárteles, del gobierno de Maduro y el Cártel del Sol y del resto de los actores involucrados. Lo que sí es seguro es que los gobiernos de la región han notado la presencia de esa flota como una advertencia también a sus propios sistemas que forman parte de esta red, porque no es solamente Venezuela, sino todos los países que están entre Estados Unidos y Venezuela los que por acción u omisión son parte de estas rutas. Así que son demasiados los actores como para prever escenarios. Decir que va a haber una invasión me parece apresurado. Decir que va a caer Maduro también. Lo único que sabemos es que tenemos que seguir observando con muchísima atención y no sacar conclusiones apresuradas. Usted menciona los países de la región, sobre todo el Triángulo Norte, los países centroamericanos, ahí Guatemala, Honduras, que obviamente por acción u omisión pues se convierten en rutas hacia los Estados Unidos de droga. Pero ¿qué pasa con otros países? Porque hemos visto Argentina, Paraguay reconociendo lo del Cartel de los Soles como organización terrorista, que yo creo que sí es un mensaje que fortalece, digamos, estos movimientos que está haciendo los Estados Unidos. Pero Colombia ha dicho el Cartel de los Soles no existe. Y vimos ayer, al menos el anuncio del señor Vladimir Padrino diciendo vamos a enviar 15,000 efectivos de refuerzo a la zona fronteriza con Colombia. ¿Cómo entendemos esto? O sea, tiene que ver porque Táchira y Zulia no están en el Mar Caribe, están en la frontera con Colombia. ¿Por qué se envía este refuerzo a la frontera con Colombia donde no hay buques de guerra estadounidenses? Porque es la zona donde se produce el intercambio de los cargamentos, no solamente de los cargamentos de cocaína, sino también de diferentes tipos del contrabando, donde también hay un tráfico de personas. Es la zona caliente binacional y es comprensible que manden un refuerzo porque cuando empiecen los problemas del ingreso a los cárteles por este bloqueo, también va a empezar una tensión entre los cárteles y el gobierno venezolano porque el factor disruptivo, o es decir, aquel que viene a modificar el escenario del negocio de los cárteles es la presencia de Maduro en el poder. Entonces es razonable, mejor dicho, que el gobierno venezolano tome ciertas precauciones frente a lo que podría ser también un adversario. Esto no hay que tomarlo como algo menor. También los cárteles pueden sentirse muy molestos por la presencia del chavismo. Así que ese es otro actor que no estábamos teniendo en cuenta. Y respecto al resto de los países, tengamos en cuenta algo. La otra ruta del tráfico de cocaína a través de Venezuela va hacia Brasil.
y de ahí a África y de ahí a Europa. Y una parte de ese dinero es lavado, no solamente en Brasil, sino en países como, en una zona muy en particular que es la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, que es la zona de la triple frontera. Es decir, este fenómeno del narcotráfico no es solamente Venezuela, sino que está implicado Colombia, otros países productores como Perú y Bolivia, y es un problema regional, y de ahí que la respuesta no sea solamente por el problema de Venezuela, sino una respuesta aún más amplia, que es política frente a la Venezuela, pero también de seguridad interna frente al fenómeno del narcotráfico. Por eso digo, los escenarios son mucho más amplios. Ignacio, hay un tema que tiene que ver con la expectativa que se pueda generar sobre lo que está pasando en el Mar Caribe. Y la expectativa surge en los comentarios que hacen algunos líderes opositores, en los propios venezolanos que se encuentran fuera del país, diciendo que esto puede ser el fin del régimen de Nicolás Maduro. Le pregunto. Podría ser. Podría ser. ¿Qué pasa si no ocurre eso? ¿Qué pasa si nuevamente la comunidad internacional o Estados Unidos no logra su cometido? Esto lo que hace es reforzar la fortaleza, valga la redundancia, que puede tener Maduro a lo interno del país. Puede reforzar el ámbito. De hecho, mientras se anunciaba el bloqueo, hubo una nueva campaña de detenciones de opositores en Venezuela, con lo cual es muy posible que adopte una deriva muy parecida a la que ha tomado, por ejemplo, Cuba, que ha utilizado la existencia de un adversario externo para, se quiere, ajustar internamente a través de la represión. Si no se logra, sería un fracaso, sería un fracaso para la región, porque no tiene anticuerpos frente a la existencia de un gobierno que tiene claros tintes autoritarios y que ha hecho un fraude para mantenerse en el poder, y que además reprime fuertemente a su población, y además que ha influido en la política interna de otros países. Digo, en la Argentina, por ejemplo, con el envío de dinero para las campañas electorales. Sería un fracaso. Ahora bien, podría cambiar el escenario si precisamente este bloqueo corroe la principal fuente de poder que tiene en este momento Maduro, que es ese financiamiento multimillonario a través del narcotráfico. Por eso el cártel de los soles existe, a pesar de que lo que diga el presidente de Colombia, tiene un sentido y tiene una dimensión mucho mayor de la que muchos suponen a primera vista. No es solamente un cártel común, es un cártel gubernamental con 8.200 millones de presupuesto para canjearlo por poder. Impresionante, señor Ignacio Montes, esos datos que usted nos da y pues el análisis que nos pone el foco no solamente en Venezuela, sino que nos amplía la perspectiva y este espectro de análisis, porque estamos hablando no solamente de Venezuela, sino de Colombia, del Triángulo Norte, de Brasil, de Paraguay, etcétera, etcétera, pues porque el narcotráfico ha llevado sus tentáculos a todas estas partes del mundo. Muchísimas gracias por este análisis. Feliz día para usted. Igualmente, un abrazo muy grande. Entonces, Gonzalo, acá dos cosas con los dos invitados desde diferentes perspectivas que hemos tenido. Lo primero, la intención, según el primer analista que tuvimos, experto en temas de guerra, es lo que está haciendo Estados Unidos con esos buques de guerra en el Mar Caribe. No es tanto una invasión o con miras a una invasión a Venezuela, sino cortar el comercio de la droga que va hacia Estados Unidos, y así se debilitan, por cierto, los grupos narcotraficantes. Al debilitarse eso, pues obviamente Nicolás Maduro tendría que estar en una posición más de negociación. Es lo que nos dice este invitado. Y lo otro que me parece a resaltar es que el narcotráfico pues nos ha invadido en el mundo, Gonzalo. Antes solamente éramos unos los productores y otros los consumidores. Ahora se produce en diferentes partes del mundo, en diferentes etapas, porque el narcotráfico, como le decía yo al señor Montes, pues se diversifica, se camufla, se transforma. Los grandes productores. Claro, pero es que antes Perú, Bolivia tenía coca, pero ahorita tenemos, Paraguay narcotráfico, en Argentina narcotráfico, es decir, se ha diversificado y se ha ido pues a muchos países de nuestro continente. Había una expansión de los cárteles y de su presencia en América Latina. Eso es una realidad. En Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, pero aquí lo importante es destacar lo siguiente, Jennifer, y yo creo que nuestros invitados han sido muy claros. Ambos descartan, digamos, no de manera tácita, pero sí no lo ponen como el principal objetivo una posible invasión a Venezuela, número uno. Número dos, ambos coinciden de que esto es darle un golpe duro al narcotráfico que surge de Venezuela, porque sí,
surge el narcotráfico en Venezuela, posiblemente tal vez inicie el recorrido en Colombia, pero digamos que es un puente Venezuela para la salida de cocaína, por ejemplo, a Europa o a los Estados Unidos. Ahora bien, también la duda de ambos invitados es, ¿qué va a hacer Donald Trump? La duda es, ¿cuál va a ser la posición de Donald Trump con estos buques? La millonada que se está gastando es realmente para dar un golpe certero, porque sí le puedo decir, y lo repito nuevamente, la idea de una invasión no es la principal que se tienen, al menos de algunos analistas responsables. Es que, Gonzalo, yo vuelvo a lo que discutimos con usted en privado y en público bastantes veces en julio del 2024, que fueron las elecciones. La gente estaría esperando, yo también, que a esta gente la saquen del poder a las patadas, con una revuelta del ejército, una revuelta civil, pero a lo mejor el camino es en lo que en su momento yo le planteé a usted. Hemos visto desde esas elecciones fraudulentas que todo el mundo ya sabe que se la robaron, pequeñas victorias de una pelea que muchos en su momento dijeron que era una maratón de largo plazo, que no era que un día a otro los iban a sacar, y yo siento que desde ese momento hasta hoy el chavismo ya no es el mismo, no es con el mismo poder, las fricciones no son las mismas, y yo sí veo señales de debilitamiento. Yo nunca había visto a Maduro tan asustado con declaraciones diciendo, bueno, a mi patria la veré en algún momento feliz y próspera, y a lo mejor lo que Trump tiene en la cabeza, que es un señor que yo siento que muchas veces se lo subestima por las payasadas que dice, que las dice, por las cosas raras pero que Sebastián, dice, déjeme terminar, que las dice, pero Trump no es un tipo tonto, entonces no hay que subestimar que acá de pronto puede haber cosas inteligentes, bien pero hechas. Es que me tiene que mencionar. De a poco a poco, sí. Es que lo quiero interrumpir, porque usted, lo voy a interrumpir porque usted está diciendo algo y quiero que me lo señale uno a uno. Usted dice, desde que se robaron las elecciones el año pasado a la fecha, en Venezuela ha habido algunas pequeñas victorias. Dígame qué victorias ha tenido Venezuela o qué derrotas ha tenido el régimen en un año. Porque Chevron sigue exportando petróleo, porque los migrantes se están retornando a Venezuela. Dígame cuáles han sido las victorias. No, yo se las digo, que yo sé y entiendo que usted le pueda saber a poco, pero para mí, en el contexto de los 28 años de chavismo, no son pocas cosas. Que todo el mundo, sin excepción, bueno, salvo los chavistas de turno de siempre, hayan declarado a este gobierno como ilegítimo con unas elecciones que se compraron, que nadie reconoció. Nadie las reconoció. Se está logrando que países del mundo reconozcan al Cartel de los Soles y que Maduro es el capo mayor con una organización terrorista. Se ha reconocido a María Corina Machado como la líder única de la oposición. La oposición siempre estuvo dividida y fraccionada. Hoy nadie tiene duda que la líder de la oposición se llama María Corina Machado. No me quiero hacer largo, pero creo que de julio del 24 a hoy ha habido pequeñas victorias. La última victoria, que Trump está en las narices de Venezuela con una flota gigante apretando al régimen. No va a invadir, pero apretando. Le voy a decir lo siguiente. Eso que usted está diciendo, María Corina Machado sí es la principal lideresa de la oposición, se encuentra en la clandestinidad. Por otro lado, hay que decir que usted dice, muchos países en el mundo no reconocen a Nicolás Maduro. Evidentemente es así, pero Nicolás Maduro o su canciller o quien sea se va a sentar o se va a parar en la Asamblea General de Naciones Unidas en semanas a hablar y dar un discurso como oficiales de Venezuela, porque se reconoce que es un gobierno legítimo, al menos para las Naciones Unidas. Lo que quiero trasladarle es que no se tiene que generar una expectativa, porque eso es lo que ha dañado a la oposición venezolana, generar expectativas de metas que no se terminan de cumplir. Señalar cambios. Mire lo que pasa aquí después de escuchar a los dos invitados, al señor Ellis y al profesor Montes de Oca. Yo no sé en qué mundo vive el presidente Petro cuando pretende desconocer la existencia del Cartel de los Soles. Tanto el doctor Ellis como el profesor Montes de Oca coinciden en que efectivamente el Cartel de los Soles existe. Y no solamente existe, sino que mueve una cantidad enorme de dinero, 8.200 millones de dólares. Esa cifra no se la inventa uno. Esa cifra existe y hace parte del gran negocio del narcotráfico en el que está involucrado y es protagonista principal el régimen chavista encabezado por Maduro y Diosdado Cabello. De tal manera que cuando todo el mundo está diciendo, y hablo de todo el mundo, literalmente todo el mundo, está diciendo que existe un cartel de los soles y que el señor Maduro y el Diosdado Cabello y todos ellos hacen parte de ese cartel, ¿por qué el presidente Petro obstinadamente, tercamente, dice que el cartel de los soles no existe y que eso es una invención del fascismo de la derecha?
uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el interés del presidente Petro en negar lo evidente? En negar lo que todo el mundo reconoce. 8.200 millones de dólares anualmente recibe y mueve el gobierno de Venezuela, el régimen chavista, la dictadura de Maduro. Sí. Entonces, esta pregunta en particular, a mí sí me deja muy preocupado. Bueno, decía el señor Montes de Oca que es el cartel gubernamental, cartel de narcotráfico gubernamental. Me parece una frase pues muy fuerte, muy diciente de lo que dice este analista. Pero tenemos para cerrar este tema un pronunciamiento que acaba de dar Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela. ¿Qué dijo, Lucas? Sí, señora Jennifer, habla hasta ahora desde Caracas, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, quien dice que Estados Unidos está intentando fabricar una mentira e imponer un relato criminal contra Venezuela, que están buscando un quiebre interno que no han sido capaces de dar en más de 25 años, y anuncia también, Jennifer, que este viernes y sábado habrá una nueva jornada de alistamiento en más de 1.000 puntos del país. Combatiendo todos los crímenes, bandas terroristas, bandas criminales, grupos armados que pretenden pasarse a la frontera, a través de la frontera colombo-venezolana, territorio venezolano, no tienen la anuencia de nosotros como gobierno, esos grupos, porque siempre tratan de poner a Venezuela en el medio de todo. Tratan de colocarla en el medio del narcotráfico cuando los informes de la misma DEA, los informes oficiales de la misma Organización de Naciones Unidas, dicen claramente que Venezuela es extremadamente marginal en este tema de tráfico, de consumo, de procesamiento y de cultivo de droga. No existe eso en Venezuela. Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, diciendo que todo esto es una ficción, que simplemente es una excusa de los Estados Unidos para generar un quiebre interno dentro del régimen de Nicolás Maduro. Ahí están las dos posiciones entonces. Con esto hacemos una pausa. Ya venimos con más. ¿Tiene un producto?